Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la exhibición de fútbol de River ayer por la tarde-noche en el estadio más monumental. Las más de 86.000 personas que estuvieron presentes en el estadio pudieron ver cómo el equipo dirigido por Martín de Michelis le pegó verdaderamente una paliza futbolística a Vélez y le terminó ganando por 5-0. Ya sobre el final de la primera etapa el encuentro tenía 4 goles de diferencia, pero se dio algo que yo por lo menos exigía, que era que si bien es cierto que River podía ganar, porque seguramente el equipo en el ámbito local gane el 60-70% de los partidos casi con seguridad. De 10 encuentros River va a ganar 7 porque tiene muchísimos mejores jugadores que el resto de los planteles. Pero lo que se va a tener que empezar a exigir, y el plantel y el equipo y el cuerpo técnico lo demostró, fue que juegue bien al fútbol. Y frente a Vélez no hubo ninguna posibilidad de que el equipo de Liniers se metiera en el partido en ningún momento. Ya de por sí River estaba ganando a los pocos minutos de arrancado del partido, y antes de la apertura del marcador había tenido situaciones inclusive como para abrir el cotejo. Vamos a estar repasando lo que fueron las acciones del compromiso de ayer, y también vamos a hablar un poco de lo que viene en la proximidad, porque no hay tanto descanso. El siguiente miércoles, en poco más de 48 horas, el Millonario debuta en la Copa Argentina. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el encuentro como titulares. La realidad es que esto lo voy a hacer para, por una vez en un video, hablar positivamente de todos los futbolistas de River, porque la realidad es que no hubo puntos negativos en ningún jugador. Obviamente hubo algunos que estuvieron por encima de otros, es algo lógico, pero en definitiva todos los jugadores de River jugaron con un piso de 7 puntos y estuvieron en general todos óptimos tanto en ataque como en defensa. Franco Armani fue el arquero, y la realidad es que si pondríamos puntaje, que es algo que no hago, sería quizás el que menos tendría por el hecho de que Vélez no atacó, tuvo que responder tan solo una vez y lo hizo de manera correcta para un guardameta que ya en el partido anterior contra Barracas había demostrado que sigue siendo el mejor arquero de la Argentina. Continuamos con Marcelo Andrés Herrera. Tanto a él como a Enzo Díaz, a los dos laterales, los puedo meter en la misma bolsa. Fueron futbolistas que se sumaron al ataque para participar del circuito ofensivo del equipo. Creo yo que a los dos les faltó desborde. Es cierto que River no lo necesitó, porque la realidad es que le entraba por todos lados a Vélez y no necesitó que los dos laterales estuvieran bien subidos de 3/4 de cancha para adelante. Por eso mismo terminaron haciendo un buen partido, sobre todo también porque en la zona defensiva estuvieron correctos a la hora de marcar al rival. Paulo Díaz y González Pires volvieron a jugar un muy buen partido los dos. Sólidos están hoy por hoy los dos centrales de River. La realidad es que es muy difícil que Ramiro Funes Mori, que es el que ingresó en la segunda parte por el chileno, que Boselli cuando vuelva de la selección uruguaya puedan ganar sus lugares del 11 titular, salvo que de Michelis decida hacer rotación, porque sinceramente, por lo menos en estos primeros partidos, la saga central del equipo de Núñez está siendo muy sólida y solvente. Nicolás Fonseca sigue subiendo escalones. En el primer partido contra Argentinos podemos decir que jugó 4 puntos, contra Barracas Central podemos decir que jugó 6, y en este cotejo frente a Vélez verdaderamente la rompió toda. Tuvo un error en el segundo tiempo en una salida, pero en definitiva en sus pies, por ejemplo, arrancó el gran gol de River, el cuarto tanto del Millonario, luego de una recuperación. Volvió a estar muy firme en el centro del campo de juego, y lo más importante, y esto para mí es destacable porque en principio Fonseca no era un jugador que se caracterizara por esto, da muchos pases verticales hacia adelante, y River necesita claramente un volante central que dé muchos pases para adelante y no tantos para el costado. Rodrigo Aliento claramente jugó el mejor de los 3 partidos en el año, y sobre todo porque River va a necesitar a Aliento, porque no tiene ningún jugador con características parecidas, ni un pibe, ni un refuerzo que haya llegado. La realidad es que Aliendro es único, por lo que lo necesita muy pero muy bien. Estuvo muy correcto durante todo el partido, obviamente no se destacó tanto como los que voy a nombrar de ahora en adelante, pero terminó redondeando un gran encuentro. Nacho Fernández, otro que había jugado de manera floja los primeros 2 encuentros y que en este partido la rompió absolutamente toda. Enorme compromiso de Nacho en los más de 60 minutos que estuvo dentro del campo de juego, porque fue reemplazado luego de la primer cuarto de hora del segundo tiempo, y verdaderamente este es el Nacho que River necesita. Antes de comenzar el cotejo, teniendo en cuenta que Mastantuono iba a salir del 11 titular para el regreso de Colidio, muchos hinchas se preguntaban si no debía salir Nacho Fernández y no el juvenil de 16 años.
De Michelis termina teniendo razón, por lo menos de cara a este encuentro. Veremos en lo que sigue, pero Nacho, de enorme partido, terminó teniendo un rendimiento verdaderamente espectacular. Barco, otro más que ha tenido un nivel verdaderamente fantástico. Ya de por sí Barco viene siendo de lo mejor de River, porque lo he dicho en los anteriores dos post partidos, tanto contra Argentinos como contra Barracas, es prácticamente el único jugador del plantel, con excepciones, que siempre agarra la pelota, busca el pase para adelante y busca encarar a los defensores rivales, y esto siempre es importante. Hoy por hoy no solamente el premio es el hecho de ser un futbolista muy representativo en el campo de juego, sino que es el máximo asistidor del torneo con 4 asistencias en los primeros 3 cotejos. Y la dupla de delanteros hay que ponerla en un cuadro, porque el primer tiempo, sobre todo, que hicieron Colidio y Borja, fue fenomenal. Pudieron haber marcado entre los dos alrededor de 8 goles, pero obviamente hay un arquero rival, ahora voy a estar comentando las jugadas. Hay jugadas que terminaron yéndose por muy pero muy poco, pero Colidio y Borja jugaron un partidazo. 2 goles para el ex Tigre, 3 tantos para el colombiano, en una delantera en la cual River confía mucho, porque sinceramente de acá hasta los próximos 6 meses va a ser la dupla de atacantes que va a tener River para intentar ganar este torneo y obviamente también para pelear la Copa Libertadores. Vamos ahora a dividir el análisis en los dos tiempos. Si bien es cierto que River fue superior a Vélez durante los 90 minutos, está claro que como en la primera mitad el equipo marcó 4 goles, me parece bien hacer una diferenciación, sobre todo porque en la segunda parte hubo muchos cambios y hubo juveniles que sumaron minutos, y eso es algo que siempre es positivo. Pero hablando de la primera parte, antes de que Colidio abriera el marcador luego de una excelsa asistencia de Marcos, ya el propio ex Tigre había tenido una jugada de volea que le había contenido muy bien el guardameta Tomás Marchiori, el arquero de Vélez. Posteriormente, luego de una asistencia de Barco, Colidio la para de pecho y define ante la salida del arquero rival para marcar el 1-0. Un par de minutos más tarde, en una muy buena jugada de pelota parada, la realidad es que a River no se le ven generalmente muchas jugadas de preparación previa, pero en esta oportunidad Nacho Fernández se colocó para tirar el tiro de esquina, se la dio a Fonseca, el uruguayo se la devolvió y Nacho, en vez de tirar el centro a la altura de la línea del córner, lo tiró prácticamente casi en el vértice del área grande. Y es por eso que el centro fue justo a la cabeza de Borja, que terminó marcando el segundo tanto del partido, el tercero para el colombiano en el torneo, aunque esto del tercero quedaría verdaderamente muy viejo pocos minutos más tarde, porque en un balón detenido, en un tiro libre desde el otro costado, llegaría un gran centro de Barco. Barco ya había tirado un centro fenomenal en el partido contra Barracas para abrir el marcador. Es muy bueno que River vuelva a tener a favor la pelota parada, porque es algo que durante el 2023 no se vio, salvo con contadas excepciones. En esta oportunidad River de pelota parada está siendo muy pero muy peligroso. Centro de Barco, Borja prácticamente no cabecea, sino que roza el balón con la cabeza y de esa manera el partido ya estaba 3-0. Y sobre el final de la primera etapa llegaría un gol verdaderamente fantástico. Recupera Fonseca, abren la pelota hacia la izquierda, Nacho tira el pase hacia el centro, Barco la deja pasar y Colidio, ante la salida del guardameta rival, marca el cuarto y definitivo tanto de esa primera etapa. Un River que además tuvo un cabezazo de Borja que tapó muy bien el arquero, un cabezazo de Aliendro que también hizo que Marchiori respondiera de manera correcta, un remate cruzado de Borja que se va al palo derecho del arco de Vélez Sarsfield, un remate de Colidio que también es contenido por Marchiori. La realidad es que de no ser por el arquero de Vélez, el primer tiempo podría haber terminado fácil 7-8-0. Es una realidad que alguno quizás cuando la escuche no se lo imagina, pero en definitiva verdaderamente River fue muy superior y Vélez, salvo por un par de acciones de pelota parada muy escasas, no pudo generar peligro. En esa primera etapa el Millonario se fue ganando por 4-0 y verdaderamente fue un festival de fútbol. En la segunda parte está claro que el equipo iba a bajar un par de decibeles, es algo totalmente lógico. Siempre en los primeros tiempos, cuando un conjunto logra una ventaja verdaderamente exagerada, como la que logró River, exagerada no por lo futbolístico, porque River fue muy superior a Vélez, pero sí exagerada por lo que sucede normalmente en el fútbol argentino. No se ven resultados con tanta diferencia. Por eso mismo River
apretó el freno y dejó de ir tan para adelante, además para resguardar el físico de algunos jugadores que jugaron 3 partidos en una semana, que tienen que volver a jugar el miércoles y que tienen que volver a jugar también el próximo fin de semana. River no tiene absolutamente nada de descanso y es por eso que De Michelis hizo 4 cambios juntos. Es verdad, antes de realizar estas modificaciones, River hizo el 5.º gol. Centro desde la derecha, la pelota rebota en un jugador de Vélez y cuando parecía que el tanto iba a ser en contra, Borja la empuja de cabeza antes de que ingrese. 3 goles de cabeza de Borja en este partido, 4 de los 5 tantos que convirtió en este torneo, el colombiano los ha marcado de cabeza. Solamente el que anotó en la primera jornada frente a Argentinos terminó siendo con su pierna derecha. Después el convertido ante Barraca fue de cabeza, luego de un centro de Barco, y los 3 que marcó en esta goleada ante Vélez también fueron de cabeza. 5 goles para Borja, el máximo goleador hasta ahora de esta Copa Liga Profesional en tan solo 3 partidos jugados. En cuanto a los cambios, ingresaron en primera instancia en esas 4 modificaciones 2 juveniles como son Mastantuono y Roberto. Ingresó Funes Mori en la zona defensiva, seguramente para darle descanso a Pablo Díaz, y también volvió a jugar después de recuperarse de esa sobrecarga muscular Agustín Palavecino. Todos lo hicieron de manera correcta y oportuna, ninguno estuvo por debajo, teniendo en cuenta que Vélez no exigió en ningún momento, algún que otro remate de media distancia, pero la realidad es que Vélez no pudo ni siquiera acercarse al arco de Armani. Y después en la última modificación, Jan Subiabre hizo su debut en el Monumental, había jugado sus primeros minutos en la cancha de Lanús frente a Barracas el pasado miércoles, y ahora el juvenil nuevamente tiene la oportunidad de ingresar en el segundo tiempo, en esta ocasión frente a Vélez. No hubo más jugadas de peligro para River tampoco, alguna que otra aproximación, un desborde de Mastantuono peligroso que podría haber significado el 6.º, pero fue bien rechazado por la defensa del conjunto de Liniers. Pero la realidad es que River hizo los deberes con todos los titulares en esos primeros 45 minutos. Y todavía falta que regresen muchos futbolistas de sus lesiones y todavía falta también que jueguen los refuerzos. Y justamente de las 2 incorporaciones vamos a hablar. Agustín Santana y Rodrigo Villagra terminaron de oficializarse como refuerzos de River el jueves de la semana pasada. Por el lado del lateral ex Defensa y Justicia, empezó a entrenarse el viernes, también lo hizo el día sábado, y obviamente el domingo ayer contra Vélez estuvo sentado en el banco de suplentes. En el caso de Villagra únicamente se entrenó el sábado, igual estuvo sentado entre los relevos frente al Fortín. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque De Michelis la marcó en la conferencia de prensa. Cuando le preguntaron por la posibilidad de que los 2 futbolistas sean titulares, el próximo miércoles por la noche River va a estar debutando en la Copa Argentina contra Excursionistas en la cancha de Colón por los 32avos de final de ese certamen, el DT hizo una diferencia muy importante. La primera fue la que mencioné recién, que Santana lleva un día más de entrenamiento, que si bien no parece mucho, la realidad es que como River los sábados previos a los partidos normalmente no hace práctica con pelota, a Villagra le ha faltado eso, y es un tema muy pero muy importante a la hora de saber si puede ser titular. Santana tuvo un entrenamiento de ese estilo, mientras que Villagra no. Y la otra gran diferenciación que hizo entre ambos futbolistas, el DT, fue que Santana, en Defensa y Justicia, venía entrenándose junto con el plantel. De hecho, estuvo en el banco de suplentes en la primera jornada, en la cual Defensa y Justicia cayó 2-0 ante Godoy Cruz. Por el lado de Villagra, como había sido apartado del plantel de Talleres, venía practicando por su propia cuenta, y está claro, no es lo mismo entrenarse con sus compañeros que entrenarse solo. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos me parece que De Michelis quiso intuir esto, que Agustín Santana tiene muchísimas posibilidades de ser titular frente a Excursionistas, pero Villagra todavía no, que va a depender seguramente de cómo desarrolle los entrenamientos de hoy lunes y de mañana martes, sabiendo que River no va a entrenar seguramente una cuestión muy exigente, porque hoy lunes seguro haya algún que otro entrenamiento regenerativo, algunos ejercicios para recuperarse de cara a lo que va a ser el cotejo del próximo miércoles, mientras que mañana martes habrá algo liviano, donde verán cuáles son los puntos fuertes de Excursionistas, que es un rival que, si bien es cierto, está 2 categorías más abajo porque está disputando la primera B Metropolitana, y de hecho perdió en su debut este fin de semana en ese torneo 2-1 contra Comunicaciones. La realidad es que no hay que subestimar a ningún rival. Por eso la mayoría que está diciendo que es probable que De Michelis ponga 11 suplentes, que pueda tener muchos futbolistas alternativos, yo sinceramente no lo creo.
Puede ser que alguno descanse, puede ser que alguno de los dos centrales, por ejemplo, no juegue, justamente puede ser que Herrera no esté y forme Santana parte del 11 titular, pero después me imagino que la mayoría de los jugadores van a seguir siendo los mismos, porque De Michelis está encontrando un rodaje con los 11, está encontrando un funcionamiento, o por lo menos eso se vio en el partido ante Vélez. Ganaste por 5-0, Excursionistas es un rival mucho menor que el equipo de Liniers, por lo que me parece que lo apropiado es seguir dándole rodaje a estos jugadores titulares para que puedan seguir sumando minutos y demostrar que están para mucho más y no solamente para un partido aislado. Y para cerrar contando un poco lo que viene, a la espera de lo que serán hoy los partidos de Argentinos Juniors de Instituto, hay que decir que River terminó el día domingo como único puntero de la zona A de la Copa Liga Profesional. Se aprovechó, por ejemplo, de la derrota de Independiente, que había sido el único que había ganado los dos primeros cotejos, y teniendo en cuenta que el conjunto Avellaneda se quedó con 6 puntos, River lo superó al ya tener 7 unidades. Si Argentinos e Instituto ganan sus partidos hoy lunes, también tendrán 7 puntos, aunque me parece que River seguirá puntero al tener por el momento una diferencia de gol de más 7, y esta diferencia de gol es muy importante sobre el final en caso de igualdad de puntos. Y en lo que respecta a los próximos partidos, River, como dije, este miércoles contra Excursionistas, en lo que será el debut en la Copa Argentina. El otro domingo, dentro de 6 días, va a estar jugando de visitante en un estadio muy particular, frente a Riestra, desde las 17 horas por la cuarta jornada. Después estará disputando en Tucumán un partido frente a Atlético el miércoles 14 de febrero. 4 días más tarde, el domingo 18, jugará frente a Banfield en el regreso al Estadio Monumental, y el domingo 25, es cierto, todavía falta bastante, pero ese día, ese fin de semana, será la fecha en la cual se juegue en Núñez el superclásico del fútbol argentino. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.